Cada uno decía, mi padre pesca con su caña. Los que iniciamos los negocios y tal, tenemos que tener un sentido, no sé, de habilidad, de ver venir las cosas, tener conocimiento del otro. Con 11 años empecé yo, con 11 o 12 años ya sabía hacer los chorizos de Chacón y los hacía, los vendía. Con 11 años, cuando estaba mi padre en África, me quedé yo aquí. Cuando trajimos la primera máquina de mezclar, que era lo más sencillo, que hoy es una cosa... Una amasadora era. Una amasadora. Con las manitas, parecía una persona más contenta que toda la cosa. Cuando llegó la primera vez que nos mandaron un fax, fue una cosa, decía uno, yo, qué barbaridad, qué cambio. Están escribiendo allá y saliendo aquí. Yo me acuerdo de cuando los carros, habían 6 o 8 carros con burro y un bidón detrás, y el señor Esteban o Carlos o Elvira, los nombres de esas personas que repartían el agua, pasaban por la casa. En casa, por ejemplo, Magdalena, le decían a mi madre, ¿cuántas latas le dejo? Deje 12 latas, señor Esteban. Y entraba con las latas aquellas de agua y las vaciaba en un depósito que teníamos ahí. Historias de emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban. Hace 105 años, en 1920, Cándido Armas Chacón abrió una pequeña carnicería en la calle Fajardo de Arrecife. Por aquel entonces, la que hoy es la capital de Lanzarote era una población incipiente. Desde su puerto se exportaba la cebolla, pero ya se adivinaba un florecimiento próspero a la que sería la tercera capital de Canarias. Y así lo supo ver Cándido Armas Chacón, un verdadero emprendedor, cuando emprender no era tan fácil, que puso en marcha una fonda, luego una panadería, una tienda y finalmente la carnicería. Esa carnicería fue el germen de un negocio familiar que hoy regenta la 4ª generación y es una referencia en el sector de la alimentación de las Islas Orientales, con 5 tiendas abiertas y un portal de venta online. Hablamos con su nieto, Cándido Armas Rodríguez. Buenas tardes, Cándido. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, encantado de estar aquí. Grupo Chacón es un negocio que ha ido creciendo hasta llegar a la 4ª generación en la que se encuentra hoy y en la que están sus hijos llevando actualmente la empresa. Existen muy pocas empresas que lleguen a este punto. ¿Cuál es el secreto para llegar hasta ahí? Trabajar mucho, seguir yo creo una pauta de compromiso con nuestros clientes, con Lanzarote. Día a día, vaciarte día a día con los clientes, preocuparte por el negocio y tener yo creo que una constancia tremenda, porque efectivamente es difícil. Hoy el tema no es como cuando empezamos. Las competencias, las diferencias, los sistemas han cambiado radicalmente. Entonces hemos tenido que poco a poco irnos adaptando a esa situación. De último se han incorporado mis hijos en los últimos años. Mi padre inicialmente me acuerdo que la pasamos un poquillo estrecha. Incluso se tuvo que desplazar a África porque tuvimos unos años fatales. Ya con 11 años empecé yo, con 11 o 12 años ya sabía hacer los chorizos de Chacón y los hacía, los vendía. Con 11 años, cuando estaba mi padre en África, me quedé yo aquí. Todavía mis hermanos eran más pequeños, no se habían incorporado a la empresa y empezamos, y ahí empezamos. Volvió mi padre, empezamos a hacer una pequeña fabriquita ahí pegada a casa. Empezamos con el tema, como decía, de los chorizos, con tal, y poco a poco estábamos cuando eso en la Recoba. Teníamos un puesto en la Recoba, aparte después de ir preparando la futura carnicería, que era donde había estado mi abuelo. Estuvo un tiempo cerrada, la retomamos y la hicimos, entre comillas, más moderna, que no era en aquella época, sino poner unas vitrinas de frío y tal, que no habían en el resto de carnicería, porque en la Recoba me acuerdo yo que la carne se colgaba al aire y se vendía. Y después empezamos a poner, ya digo, la vitrina, a tener ya otro tratamiento a los productos, y empezó, y ahí arrancamos con la carnicería, la nueva etapa, por decirlo de alguna forma, de lo que hoy es Carne y Embutidos Chacón.
La verdad es que ha sido un trayecto largo y trabajoso. A usted le tocó nacer en una familia de gente muy trabajadora, Sí. porque ya, bueno, como contaba, desde los 12 años estaba en la Recoba trabajando y atendiendo a la gente que venía a comprar, ¿no? Sí. Ya con 12 años sabía, me enseñó mi padre bien. Teníamos un gran soporte también mi madre, ¿sabes? Y nos echaba una mano siempre, tal, y nos apoyaba mucho. Entonces, pues ahí era entre comillas fácil, porque cuando uno tiene esa edad, está uno inquieto, con ganas de hacer cosas, con ganas de tal. El emprendimiento del que hablabas antes, efectivamente, se empieza en esas edades. Entiendo yo. Hoy lógicamente, no, un niño de 12 años no se pone a trabajar. A partir de una formación, a partir de una preparación, es cuando se empieza de verdad a entrar la gente en negocios y a tomar iniciativas. Por eso siempre quise que mis hijos primero se formaran, hicieran sus carreras, tuvieran una formación para que no le pasara lo que me pasó a mí. Y a partir de ahí, cuando los chicos estaban formados, cuando se fueron incorporando a la empresa y fueron entrando en este movimiento, ¿no? Aunque usted también se formó, usted también le mandaron a estudiar fuera magisterio, ¿no? Sí, mi padre decía que tenía que hacer alguna carrera, la que fuera. Pero me decía, vete, termina deprisita porque hace mucha falta aquí. y de hecho, cada vez que volvía los fines de semana, aprovechaba para trabajar, ¿no? Sí, efectivamente. Iba, estaba hasta el viernes por la tarde cogía el avión, volvía, y el sábado aprovechábamos no solo para despachar y tal en la carnicería, sino para dejar las pastas de los chorizos, porque eso se hacía a mano, preparadas para lo largo de la semana e ir trabajando y tal. Era tremendo, pero sí, y terminé magisterio. Me sirvió, quieras o no, siempre sirve de formación. Y seguí, dejé magisterio, nunca di clase. Hice unas prácticas en Tenerife que eran obligatorias en la escuela danesa, pero a partir de ahí después ya me he dedicado toda la vida al negocio, a nuestra empresa, ¿no? Usted nos hablaba antes de la carnicería de la Recoba y también la de la calle Fajardo. Sí. ¿Fueron simultáneas las dos? Muy poco tiempo. En la Recoba teníamos un puestito que parece una cosa claro, hace muchos años de eso, ¿no? Y habían días que vendías 3.000 pesetas, 4.000 pesetas. Fíjate tú que son 200 euros. ¿Las de qué año? Del año 62, 61, 63. Y bueno, con aquello íbamos tirando y tal. Cuando abrimos la carnicería en la calle Fajardo, que era pequeñita, era una carnicería muy pequeñita y tal, sin hacer propaganda ni nada, sino que la gente sabía que íbamos a abrir allí, el primer día vendimos 21.000 pesetas. Fíjate la diferencia del campo. Y a partir de ahí, pues ya empezamos a crecer, a vender más y tal igual. Y fue el germen de lo que hoy somos, ¿no? La modernidad de la máquina, del mostrador frigorífico, ¿no? Sí. Parecía una innovación que hoy está en todos lados. Pero en aquellos momentos era un cambio radical al sentido que se tenía de la carnicería y tal. Y nos sentimos muy bien allí en aquella tienda. Además, en la calle Fajardo era un poco epicentro, porque estaban los Guerra también por allí. Efectivamente, la Fedora, un poco más arriba estaba la Fedora, unos señores de Las Palmas que, bueno, estaban aquí, ellos nacieron aquí, los hijos. Y habían 6 o 8, Doña Severa, Manuel Fonte, una serie de tiendas en el mismo centro de Arrecife, Pepe Pérez. No quiero seguir nombrando para no dejar a nadie detrás, pero... y aquello era un ambiente como si fuera un centro comercial vivo. Arrecife era distinto. En Arrecife, en esa época, que apenas éramos unos cuantos en la capital, había más de 100 tiendas, tienditas pequeñas, ¿sí? Y todo el mundo vivía, ¿sabes? Cada uno se dedicaba a las cosillas que vendían y tal. Uno se especializaba más en granos, el otro más en bebidas. Tenía aparte su pequeña cantinita, allí daban sus copas a la gente también, tal. Era otro concepto, otra historia. Las cosas han cambiado radicalmente, claro. Y además les servían los chorizos, en diferentes tiendas también, claro, ¿verdad? Yo los repartía, cogía una cestita y los llevaba a las distintas tiendas.
Me acuerdo que le poníamos un papelito, la de Pedro debajo, la otra arriba y tal, para ir separando lo que llevábamos ya para cada una de las tiendas y eso. Fueron momentos buenos. Realmente ha cambiado mucho Arrecife. Sí. Ahora viendo un poco el lugar que ocupa el Grupo Chacón en el sector de la alimentación, puede parecer que todo ha sido coser y cantar, pero no ha sido así. De hecho, su padre tuvo que marchar a Mauritania, como decía hace un momento, y quizá ese marcharse a Mauritania, ese emigrar para buscar otro momento, fue lo que permitió ese crecimiento, ¿no? Sí. Que fue lo que le permitió la inversión y ese salto. Sí, una pequeña inversión. Me acuerdo que mi padre, no me acuerdo cuánto trajo de África, 100 y pico mil pesetas. Y con eso empezamos a hacer la otra fabriquita que estaba al lado de mi casa, donde empezamos ya a fabricar chorizos un poco más industrializados y tal. Trajimos la primera máquina, porque ya te digo, hacer la mezcla se hacía a mano. Cuando trajimos la primera máquina de mezclar, que era lo más sencillo, que hoy es una cosa... Una amasadora era. Una amasadora. Con las manitas, parecía una persona más contento que toda la cosa. Y nos parecía que habíamos dado un salto tremendo, ¿no? Y aún embutían a mano ahí. Embutíamos a mano en esa época. Y después una embutidora que también era semiautomática, que le dabas con la rodilla y iba rellenando las tripas. Y después fue una cosa tremenda. Aquello era como un adelanto y nos parecía. Y después, lo último ya que trajimos con respecto a los chorizos y tal, fue la atadora automática. Primero era con grapas. Iba pasando una cosa tremenda, ¿no? Y después ya la de hilo, la que hay actualmente. Nosotros, yo me acuerdo que teníamos un chico que nos ayudaba a hacer los chorizos, que amarraba choricito por choricito, aquellos chiquitos, no el de ahora que es un poco más grande, sino aquellos pequeñitos, llegaba a ser 20, 30 kilos en una hora, que nos parecía una barbaridad, y una máquina de estas, de las de ahora, hace, no sé, 200 kilos en 5 minutos, o sea que era una cosa tremenda, aquellos cambios, ¿no? ¿De quién era la receta de chorizo Chacón? ¿Quién empezó? Los chorizos de Chacón, mi abuela ya sabía, Manuela. Había una ¿Manuela, que era de Fuerteventura? No, Manuela era de aquí, de Aría, que fue la que casó con Cándido Armas Chacón. Casaron en Fuerteventura porque mi abuela, el padre era torrero, estaba en el Cotillo, en el Faro, y allí se conocieron. Y después Cándido decidió venir para Lanzarote con Manuela, que era de aquí. Y Manuela sabía, porque era muy buena repostera también, y sabía todas esas cosas, morcillas que también hacemos, también a partir de ahí. Y mi otra abuela, curiosamente, Matilde, también era muy aficionada a este tipo de cosas, a morcilla, y sabía tal. Y mi abuela, pues, mi padre, me acuerdo que decía que la madre le había dado las 4 cosas que son muy sencillas, pero que hay que combinar, poner las cantidades exactas, pero sobre todo que la carne fuera buena carne, buen tal. Y mi abuela, la receta viene de esa época, de mi abuela Manuela y tal. Posteriormente mi padre siguió lo mismo y nosotros hemos seguido actualmente. La gente dice, ahora los chorizos están más finitos, la pasta es más fina, antes tenía más tropiezos, depende de las placas con que muelas la pasta y tal. Y que las costumbres han cambiado. Antes, ahora quiere la gente que la pasta corra en el pan para poderla untar bien y tal. Antes no se le daba tanta importancia a esas cosas. Y han cambiado algunas cosillas, pero básicamente siguen siendo los mismos y siguen tal. Llegamos a los años 80 y en esos años, con Cándido Armas Rodríguez, usted al frente del negocio, ahí se produce un poco la expansión, digamos, del grupo, ¿no? Es un poco pues ya cuando crean la primera tienda, que es la matriz. Sí, efectivamente. En el año 85 concretamos el tema de carne y embutido de Chacón, que es lo que sigue hoy, ¿no? Desde el año 85, me parece 84, 85, creamos esa sociedad, donde estaban mis hermanos también, estaba mi cuñado Tony, ahí, que éramos los que hemos seguido hasta hace poco. Mis hermanos ya se han ido retirando, mi cuñado también, y ahí arrancó todo, ¿no? Hicimos efectivamente, compramos en Puerto de Henao, donde estamos actualmente, una parte de la empresa está en Puerto de Henao, en la calle Velayo,
hicimos la primera nave, nos parecía una cosa inmensa, de ir de la calle Fajardo en 40 metros a una nave de 1000 y pico, pero nos parecía una barbaridad y tal, y se nos fue quedando chica también, gracias a Dios. Las cámaras grandes, empezamos las importaciones, empezamos a importar directamente, porque antes comprábamos, sobre todo el tema de congelados y tal, se compraban Las Palmas, y ya cuando fuimos teniendo autonomía y capacidad de compra, empezamos a hacerlo en los países donde se trae la carne, fundamentalmente Brasil, Uruguay, Argentina, y ya empezamos a tener otra dimensión dentro de la empresa, empezamos a distribuir. El boom del turismo también ayudó, como ayudaba a todas las empresas a vender más, a llegar a los restaurantes, llegar a los hoteles, y todo eso pues nos ha ido lanzando y hemos estado tal. Y hemos llegado hasta donde estamos ahora, que queremos seguir creciendo, si nos deja, porque la situación está como está. Hay una situación de grandes corporaciones que, ¿sabes?, a nivel mundial, que se han instalado también en Lanzarote, pero nosotros, cada uno decía, mi padre pesca con su caña. Nosotros tenemos un compromiso con Lanzarote, con los conejeros, un compromiso de protección en la medida que nosotros podamos del entorno, de la tierra y tal, el comprar y tener ante todos los productos nuestros de Lanzarote, el queso, el pescado de todas las cofradías, de la gente que se dedica a eso, la agricultura, el agricultor, ayudar y tal. Tenemos más de 100 proveedores locales, entre unos y otros. Las verduras, sobre todo, que son del día. Ese tipo de cosas que nos hacen cercanos, que nos hacen tal, que es lo que hemos hecho toda la vida, es lo que nos posiciona, yo creo, en el mercado. Y tenemos un nicho diferente a esas grandes corporaciones, y ahí estamos y hacemos lo que podemos. Precisamente es un acto heroico, ¿no? El Sí. mantenerse hoy en día frente a toda esta industria gigante, globalizada, sí, en manos de 4 sí, grandes empresas, y que haya en Lanzarote un negocio de la alimentación que sea 100% de capital, sí, 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 y que además apueste por el producto local, por los proveedores. Esto me lleva un poco a pensar qué papel tiene el sector de la alimentación en el mantenimiento de esa soberanía alimentaria, esa soberanía del territorio, un poco en mantener el sector de la agricultura y la ganadería, ¿no? Claro, porque nosotros hablamos mucho, se oye mucho hablar y tal, y es así. Que el campo hay que mantenerlo, qué bonito está el campo nuestro, qué tenemos que hacer, hay que consumir el vino, hay que contribuir a que eso siga adelante. Contribuir, yo creo que una de las vías para contribuir con eso es ayudar precisamente a ese sector, consumir esas cosas nuestras, todo, echar una mano al agricultor, al de la pesca, al del queso, al del vino, echar una mano en la compra. Que la gente, yo creo que en Lanzarote está bastante mentalizada en ese sentido, prefiere las cosas de cercanía, las cosas frescas, de calidad, aunque pague un poquito más, porque también el modo de hacer agricultura aquí, de cuidar el entorno, de cuidar lo nuestro, sale mucho más caro que hacerlo de forma masificada como se hace en la península o en cualquier parte de Europa, ¿no? ¿Se ha jubilado ya? Estoy en una jubilación activa, por decirlo de alguna manera. Yo sigo participando participando en la medida que mis hijos me lo permiten. Una broma. Yo contribuyo a todo lo que pueda, lógicamente. Nos llevamos muy bien también, formamos un equipo bueno. Me siento con ellos, hablo, le transmito las inquietudes, le transmito la experiencia que yo pueda tener, aunque la experiencia de aquella época en cosas de innovación y tal son bastante limitadas, pero hay una cosa que es de tiempo, de edad y tal, que eso se tiene que seguir transmitiendo a los hijos, de rectitud, de seriedad, y eso es lo que... ¿Y cuesta mucho soltar? ¿Le ha costado mucho soltar? Que va, de ninguna manera. Además lo hemos hecho de forma suave, por decirlo de alguna forma. Yo como sigo vinculado y sigo tal, y hablo todos los días con ellos, me reúno y tal. Nosotros tenemos un comité de empresa que se hace todos los meses, donde participan no solo mis hijos y la parte de propiedad de la empresa, sino también cada uno de
de los departamentos. Nos sentamos con nuestra gente, hablamos, discutimos, hay propuestas, hay iniciativas. Quiero decir que todo eso ayuda a que no sea la separación o la jubilación tan radical, sino que sigues participando de todas estas cosas, sigues estando al tanto del tema, ¿no? Sí, porque para una persona que ha trabajado desde los 12 años, que además ha estado en el mostrador, en contacto con los clientes, y me consta que a usted le encanta ese contacto con los clientes, pues claro, de repente dejarlo. De hecho, no es difícil verle en épocas como en las Navidades, o verle por allí por la tienda atendiendo, poniéndose el delantal, ¿no? Sí. Es que me encanta la relación. Es lo que he hecho toda la vida. Pero no sé si por mi forma de ser, que soy bastante abierto y tal, y tengo un conocimiento, es que en aquella época que había una carnicería, había más, pero fundamentalmente la nuestra, venía gente de toda la isla a la tienda, de Arrecife por supuesto. Yo creo que yo conocía al 90% de la población de la isla, con nombres, con apellidos, y los conocía, hablaba con ellos y tal. Y eso es como de forma natural, o sea que cuando yo hablo, me relaciono y tal, es una cosa que estoy haciendo porque es lo que he hecho toda la vida. Y me sigue gustando saber cómo está la gente, cómo no está. O sea, vivo aquí, ¿no? Así que va a seguir poniéndose el delantal. El delantal, las veces que haga falta, claro, de vez en cuando hay que ponérselo, sí. Sus hijos, decíamos, son la cuarta generación y ha llegado con propuestas nuevas, han llegado con una propuesta, de hecho, bueno, ellos apuestan por la sostenibilidad, pero una sostenibilidad profunda y en todos los ámbitos. Cuando hablamos de sostenibilidad muchas veces pensamos solo en energías renovables, pero no, la sostenibilidad también afecta a los recursos humanos. De hecho, bueno, pues una de las medidas que han implantado este año, el 1 de enero, ha sido la jornada de 35 horas semanales en la plantilla, que es una medida muy innovadora. De hecho, tanto que se han adelantado hasta la medida gubernamental que está hablando ahora de las 37, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido esto, esta implantación? Esto ha sido precisamente también por el compromiso que tenemos con los conejeros, con nuestra gente, con nuestros trabajadores, porque yo creo que el hecho de que la gente se siente bien, es que nuestros trabajadores son también nuestros clientes. ¿Entiendes? Porque hoy hay 5 trabajadores de un sitio, otros días de otro y tal. Y queremos que la gente viva lo mejor posible. Si nosotros podemos contribuir a que haya una convivencia mejor, que la gente tenga una estabilidad, que la gente pueda relacionarse más y tal, y podemos contribuir, nosotros estamos para eso. Yo creo que ese es nuestro compromiso también con Lanzarote. El hecho de las 35 horas, yo creo que ha mejorado considerablemente todo. No se trata solo de que menos tiempo, sino que hay que compaginar las cosas para que en las 35 horas la gente haga lo que hacía en 40. Y se compromete y la gente lo hace y está haciendo un esfuerzo por tal, porque saben que van a tener un rato más para estar con los hijos, con la familia. Y eso hemos querido también dentro de ese compromiso que tenemos con la isla, que no es un compromiso escrito, sino es un compromiso que hay que darlo y hay que hacerlo y demostrarlo, no de dientes afuera, sino y en esas cosas yo creo que estamos contribuyendo también a colaborar en todo. Además de las 35 horas, también tienen energías renovables, tienen una planta fotovoltaica para autoabastecerse. Sí. Han implantado muchas medidas como lo de las latas, los plásticos, en cuanto a energías renovables muchas, y han querido ir incluso un paso más allá y no solo ser sostenibles, sino regenerar el territorio con varios proyectos de regeneración que me consta que además con la Cámara de Comercio han estado trabajando. Sí. Siempre decimos alguna referencia, ya que estamos en el coworking digital de la Cámara haciendo este podcast en esta sala, pues alguna referencia a esos proyectos y ellos están con un proyecto de regeneración del territorio que va, como digo, más allá, porque no es solo ser sostenible, sino es regenerar lo dañado, ¿no? Sí. Ir un paso más allá. Efectivamente, nos hemos volcado con eso, con mejorar todo, con intentarlo desde el campo, reciclando, con la planta fotovoltaica que tenemos.
todo lo que sean medidas, estamos intentando ir introduciendo los camiones eléctricos totalmente, ya tenemos uno funcionando, contribuir, porque tenemos una isla que es maravillosa y una isla que hay que entre todos seguirla manteniendo y seguirla y colaborando en la medida que vayan pudiendo, ¿no? Y ahí están los chicos, están muy volcados con eso, están haciendo un montón de cosas, de iniciativas, que de eso te podían hablar ellos más que yo, que están más en el tema, pero muchísimas cosas se han hecho y productos que nosotros con Pales se han hecho cosas que tal. Hay colaboraciones con entidades públicas también. Con asociaciones como Derecho y Justicia, hacen un montón de actividades colaborativas. Colaboramos también con Calor y Café, incluso con la cárcel, con productos nuestros, o sea, con pales y cosas de esas, en temas de carpintería, en asuntos. En toda la medida que podamos crecer de forma armónica, no solo crecer en vender, que es lo más que nos pueden conocer, sino crecer en otras cosas también y contribuir en dejar algo mejor, ¿no? Sin duda es una gran apuesta esta. Tiene 4 hijos, sí. Los 4 trabajan en la empresa, cada uno me imagino que tiene un rol, ¿no? Sí, un departamento, claro. Sí. Cada uno tiene su forma de actuar. También. Son 4, incluso tengo gemelos, mellizos, que son los más distintos. O sea, que siendo hermanos son siendo gemelos son los más diferentes. Por eso digo que ahí están los chicos también y yo encantado con ellos. Y tengo aquí un manifiesto que es el manifiesto de carnes y embutidos Chacón, de Grupo Chacón. Interesantísimo porque no solo, como decía, o sea, esto no es solo decir vamos a tomar iniciativas distintas, sino que lo dejan por escrito para que quede patente y no perdernos en el camino, ¿no? Y dicen cosas como nos gusta la gente única, lo mejor siempre ha estado cerca, de aquí, ahora y siempre, sabemos cómo cuidarte, amamos nuestra isla. Bueno, es todo un desarrollo de intenciones, es un posicionamiento maravilloso que esperamos poder leer y poder ver de alguna manera en algún momento, porque es maravilloso, sí. Y esta es la pregunta de nuestro patrocinador. ¿Qué enseñanza, cuál es el aprendizaje más importante que ha tenido usted como emprendedor o empresario, ¿no? De todo este proceso? Bueno, nosotros, antes, en la época de mi padre, tenía que ser muy imaginativo porque los negocios eran muy pequeños, eran cositas muy sencillas, pero muy imaginativos. Tenía que buscarse la forma. Yo me acuerdo de ir a Fuerteventura con mi padre, yo chico de 12, 14 años como mucho y tal, compramos cochinos en Fuerteventura para traer para Lanzarote. Los traíamos en falúas, por Playa Blanca, por Papagayo y tal. Y tirábamos los cochinos al agua y los sacábamos nadando por la playa. Quiero decir que cuando eso nadie iba a Fuerteventura a comprar cochinos, sino aquí en Lanzarote. Y hacía ese tipo de iniciativas. Mi padre después iba a Las Palmas, traía ganado de Las Palmas para poder tener vacas. Traía grandes para matar y chicas para vender a los labradores aquí, a la gente del campo. Le vendía los becerros pequeños, ellos los criaban y después se los volvían a vender a mi padre o no, a otros carniceros. Pero quiero decirte que había iniciativas de ese tipo. Mi padre sabía hacer de todo. Y esas enseñanzas, por ejemplo, mi padre era carnicero, se dedicaba a la carne, pero entendía de pescado. Veía un pescado salado y decía, sí, esto es un burro no sé qué, no sé cuánto, está mal salado porque no sé. Quiero decir, la gente se formaba, la vida los enseñaba a todos. Era habilidoso en los negocios, en los tratos, cuando se sentaba a hablar con la gente del campo, o no del campo, o en las ferias en Gran Canaria cuando iba a comprar ganado. Estaba uno pendiente de esas cosas porque era habilidoso. Tenía que tener mano izquierda. Los que iniciamos los negocios y tal, tenemos que tener un sentido, no sé, de habilidad, de ver venir las cosas, tener conocimiento del otro. Esa enseñanza que tienes que vivirla, porque si no,
por mucho que te leas en el libro, si no la vives, no lo tropiezas con esos inconvenientes y tal, no te forma. Y mi padre había estudiado un par de años en el instituto y tal, y más o menos quiero decirte que culturalmente se defendía y era un hombre serio, me transmitió siempre la seriedad, era lo primero y tal, igual, y la palabra, él decía mucho la palabra. Ese tipo de cosas, ser correcto, ser tal, cumplir con tu negocio, cumplir cuando das la palabra, cumplir y estar ahí, tal, para las buenas y para las malas. Muchas veces daba la palabra y sabía que iba a perder, pero ya había cerrado el trato y se acabó. Además de toda esta trayectoria que me estaba contando, usted ha sido alcalde de Arrecife, Sí, ha sido también. senador Sí. y ha sido vicepresidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, donde estamos. Y diputado del gobierno de Canarias también. ¿Cómo ha tenido tiempo con todo este trabajo que tenía de su empresa, no? A mí me gustaba, me gusta, ¿no? la política, pero en un plano así, de poder ir, decir lo que uno quiere hacer y tal, y después poder volver a lo nuestro. No soy de los políticos que hubiera estado toda la vida dedicado a la política, sino me parece que es una experiencia bonita, una experiencia nueva. Yo entendía que podía contribuir a mejorar algunas cosas. De hecho, se hicieron bastantes cosas, pero no por hablar de política, ni echarme flores, ni mucho menos, pero se hicieron cosas y tal, y se mejoraron algunos aspectos de la isla. Y bueno, fue un momento bonito, fue un momento tal. Y hacía esfuerzos por estar en los dos sitios y seguía llevando las cosas y seguía tal. También tenía, cuando eso, ya digo, el apoyo de mis hermanos, de mi cuñado, y podía tomarme algunos días cuando iba a Madrid al Senado y tal. Estuve 2 legislaturas, o sea que bastante tiempo, sí. Pero se aprende mucho también, se aprende mucho. El Senado, la actividad que se hace es bonita, es una política como más pura que el Congreso. El Congreso es mucho más agresivo, aquello es más tranquilidad, más relación, más de caballerosidad, de conocimiento de las instituciones, porque en Madrid el ser senador te abre las puertas en los distintos ministerios, direcciones generales, te relaciona, o sea, vives la política de otra manera, no tan agresiva y tan batalladora como en una alcaldía, por ejemplo, ¿no? Una alcaldía, la alcaldía es tremendo, pero la alcaldía me gustó, lo más que me gustaba era la alcaldía, porque por eso mismo del acercamiento. El trato con la gente, ¿no? El trato, tal, ibas a cualquier barrio por aquí, la gente te conocía y te metía para adentro a tomar café, porque había un conocimiento anterior también, Candito, como me decía la gente, Candito, los mayores. Candito me decía, mi madre me dice Candito todavía. Todavía vive la pobre y ahí está. Muy bien, y me gustaría ya un poco, como para cerrar, alguien que ha visto el Lanzarote de entonces, de la Recoba, del mercado con la carne sin frío. Sí, sí. Y en un momento como el que estamos viviendo ahora, de inteligencia artificial, ¿no? Que es como darle la vuelta completamente a la tortilla. ¿Cómo lo ve? ¿Qué valoración hace? ¿Hacia dónde cree que vamos? Ya no sabemos hasta dónde podemos llegar. El tope no lo sabemos porque cuando empezamos a importar, me acuerdo que se hacía aquello por Telefaz, le decían que cuando nos comunicábamos con países de Sudamérica y tal, y tenías que escribir como si fuera telégrafo. Dabas aquí y salía una tirita con unos puntitos que había que pasar después por una máquina y en la máquina te decían lo que interpretaba. Pero mira, cuando llegó la primera vez que nos mandaron un fax, fue una cosa, decía uno, qué barbaridad, qué cambio. Están escribiendo allá y saliendo aquí. Sí, es como una carta al instante, ¿no? Eso fue una cosa tremenda, nos pareció. Y mira por dónde va. Porque en el móvil tiene absolutamente todo. Las cosas han cambiado radicalmente. Y Lanzarote en aquella época, siempre pongo de ejemplo el tema que a la gente no le damos importancia ninguna a los adelantos, al agua, abrir el grifo y darle al agua. Yo me acuerdo de cuando los carros, habían 6 o 8 carros con burro y un bidón detrás,
y el señor Esteban o Carlos o Elvira, los nombres de esas personas que repartían el agua, pasaban por la casa. En casa, por ejemplo, Magdalena, le decían a mi madre, ¿cuántas latas le dejo? Deje 12 latas, señor Esteban. Y entraba con las latas aquellas de agua y las vaciaba en un depósito que teníamos ahí. Quiero decir que esa vivencia, ese arrecife de aquella época a lo que tenemos hoy ha sido un cambio radical. Después, sobre todo lo que ha cambiado esto es el tema turístico, ¿no? De finales de los 60, 70, cuando empezó ya a moverse todo, fue un cambio escandaloso, radical totalmente. Y hoy no sé dónde vamos a llegar. La verdad es que con los adelantos, con las cosas que se están produciendo y tal, lo digo en la misma empresa, me quedo asombrado porque se meten los chicos en la información, en el programa, y te dicen no sé cuánto, esta calidad, no sé qué, cuánto se vende exactamente de no sé cuánto, qué personas son las que tal, cuál es el perfil del cliente. Una cosa que antes era impensable, antes era al ojo todo. Antes era al ojo. Sí. Y sabía si un cliente que tenía un barito o tal, había que darle mucha largura o no, porque a lo mejor no te pagaba. O sea, esa cosa la hacía por intuición. Hoy está todo perfectamente mecanizado, ordenado, con parámetros estrictos y tal. Es diferente. Muy bien, pues Candito, muchísimas gracias por estar con nosotros en Historias de Emprendimiento, por compartir este rato. Es un verdadero placer contar con una persona como usted, de su calado, con su conocimiento y con toda esa trayectoria que nos deja boquiabiertos en Historias de Emprendimiento. Gracias a ustedes, yo estoy encantado de estar aquí, contar un poco la vida, que es una vida muy sencilla, muy normal, que lo que yo veo es lo que... Y trasladarlo y poder contribuir a lo que quieran, ¿no? Porque estamos aquí en Lanzarote y queremos que esto camine. Pues una vida que seguramente para usted es sencilla y normal, pero que son ejemplo seguramente para muchos de los que nos escuchan y las que nos escuchan para su emprendimiento. Muchísimas gracias, nos vemos en otro momento aquí en Historias de Emprendimiento. Que tengan un buen día. Historias de Emprendimiento, un podcast de Diario de Lanzarote, con Pilar Esteban.